Gracias por acompañarnos a su programa A Tiempo con Casinelli. Hoy una invitada especial, María Antonieta Reyes, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, AmCham de Guayaquil. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Y tal como lo habíamos anunciado, nos acompaña María Antonieta Reyes, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana de Guayaquil, AmCham de Guayaquil. Qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Gracias, A Tiempo con Casinelli. María Antonieta, comenzamos esta entrevista, este conversatorio, como lo llamo yo siempre, preguntando cuál es la función, qué protagonismo tiene la Cámara Ecuatoriano-Americana de Guayaquil en todo lo que tiene relación con impulsar el tema con Estados Unidos. ¿Cuál es un poquito el rol de ustedes? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Justamente nuestra Cámara tiene como propósito promover las oportunidades de negocios entre Estados Unidos y Ecuador. Somos un punto de contacto entre las empresas ecuatorianas y las empresas americanas. Tenemos una relación muy estrecha con la misión diplomática. Formamos parte de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos a través de una red denominada ACLA, que es la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de Latinoamérica y Caribe, lo que obviamente nos permite potenciar las oportunidades de todas esas empresas que están agremiadas en 28 AmChams de 24 países de la región. O sea, es un grupo muy potente a nivel regional. ¿Cuánto es su incidencia en lograr oportunidades comerciales entre los dos países? Hay una incidencia grande porque obviamente nos apoyamos en la AmCham de cada uno de los países, que son un poco el catalizador y el que logra guiar a aquellas empresas que busquen hacer negocios en los otros países de la región, en ser un puente, pues obviamente conexión, no solo con otras empresas, sino también con el gobierno de cada uno de esos países, porque como usted conoce, pues entrar en otra nación con un nuevo negocio, indistintamente del tipo de negocio, acarrea el conocer el ámbito local. Entonces AmCham se vuelve pues un pilar fundamental en ese proceso. Nosotros le denominamos a eso un poco el tema del matchmaking service o el empate de negocios a través de la red. Somos una red muy bien estructurada a nivel regional y puntualmente, al tener un puesto en US Chamber of Commerce, en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, nos permite llegar también al gobierno de los Estados Unidos con ciertas, digamos, observaciones o sugerencias técnicas muy puntuales, principalmente de aquellas empresas americanas que operan en cada uno de los países. Entonces, nos reunimos permanentemente, son 3 veces al año nos vemos. Como ACLA. Como ACLA, nos vemos una vez en Washington, normalmente otra vez en otra parte de los Estados Unidos, normalmente ha sido en Miami, el próximo año va a ser en Atlanta, y luego hay un mid-year meeting, la reunión de medio año, y el Congreso Regional. Este año fue en Barranquilla y logramos como AmCham Guayaquil la sede para el Business Future of Americas y reunión de medio año de ACLA para junio del próximo año, que es un gran desafío para nuestra institución, traer un Congreso Regional de ese calibre, con posibles empresas de 28 AmChams de 24 países. Entonces, eso va a ser el 3 al 5 de junio del 2020 aquí en Guayaquil. Bueno, y en ese evento estaremos muy atentos para seguirlos. Como tú sabes, una de las compañías nuestras pues es afiliada al AmCham y debo destacar que ser socio del AmCham, independientemente de cuotas o esos temas, no es un tema fácil, es un tema de alta selectividad, tienen normas compliance muy importantes y me parece fundamental. Pero además he visto permanentemente la presencia o del embajador o del cónsul norteamericano. Ustedes trabajan, como bien señala, muy de cerca con la misión diplomática. ¿Son parte de la directiva? Sí, son parte de nuestro directorio como miembro nato, puntualmente el cónsul, ya que tenemos consulado de los Estados Unidos acá en Guayaquil. Y obviamente el embajador está permanentemente en nuestras diferentes actividades, tanto así que pronto pues tendremos al nuevo embajador, Mike Fitzpatrick, va a estar con nosotros pronto las siguientes 2 o 3 semanas, ya en una actividad con nuestra membresía para presentarse a la comunidad empresarial de Guayaquil y puntualmente pues a nuestros socios, que son 350 empresas que están agremiadas, ¿no?
Hay una constante comunicación con ellos, básicamente. El embajador Chapman, ya saliendo de sus funciones, pues tuvo una muy activa gestión diplomática en el Ecuador, reconocida por todos. Yo mismo tuve también la oportunidad de compartir en algún momento que fui ministro con él, la oportunidad, digo, de que nos acompañó a una misión en los Estados Unidos de Norteamérica. Y contigo el embajador participó de este reencuentro del Comité de Comercio e Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos en noviembre del año pasado, el famoso TIC. ¿Cuál era la expectativa de este comité y cuánto apoyó el embajador Chapman en este propósito? Mira, yo creo que poniendo un poco en balanza, el embajador Chapman le puso un peso grandísimo al superar conjuntamente, no es solo, ¿no? Obviamente estas acciones diplomáticas son en conjunto, un trabajo de él muy cercano con el embajador Carrión, muy cercano con el ministro Pablo Campana, en lograr sobrellevar esos obstáculos que no nos permitían poder restablecer ese mecanismo bilateral que es el TIC, como bien lo acaba de decir, que pues obviamente tenía 9 años apagado prácticamente, y que hubo ese paso previo, esos obstáculos que siempre decían que eran 5, ¿no? Obstáculos que debían ser superados, y el embajador Chapman fue pues una pieza fundamental. Yo creo que como él mismo se definió en ese punto de articulación, en ese puente de conexión, y se lo logró, ¿no? Se logró estar sentados en Washington, recuerdo tanto el 14 y 15 de noviembre, puntualmente el 15 de noviembre fue la reunión pública, el 14 estuvimos en la reunión privada, y hubo pues una expectativa muy grande porque se reactivaba un espacio que no estaba, ¿no? Porque todo lo que se trabajó antes había sido bajo esquemas unilaterales, como el tema del SGP, anteriormente el ATPDA, pero obviamente ya teniendo un espacio donde tú puedes llevar temáticas como el TIC, nos brinda una oportunidad grandísima. Estamos muy a la expectativa de esta segunda reunión que se anunció en su momento para junio, que ahora se habla de julio, realmente no hay certeza sobre la fecha. Sin embargo, se han dado ya varias reuniones de las diferentes mesas que se han establecido, y esto lo consideramos nosotros como AmCham, y cuando digo AmCham, AmCham nacional, porque hay otras AmChams también, hay AmCham Quito, que es nuestra cámara hermana, y AmChams en localidades más pequeñas, como el caso Manta, digo pequeñas por tamaño de ciudad, más no por su sector empresarial, Manta, Cuenca y Ambato, que obviamente se ha logrado trabajar con ellas en conjunto, y hay una expectativa grande de poder tener este encuentro en Quito en las próximas semanas, y poder avanzar hacia lo que todo el mundo habla, es un acuerdo comercial. Tal vez algunos dicen no te apresures en decirlo, pero yo creo que las cosas hay que declararlas y hay que ponerse la meta, y estamos todos como AmChams, y creo que el sector empresarial cohesionado a través del comité empresarial, que lo conoce usted muy bien, que agrupa más de 87 gremios y asociaciones a nivel nacional, muy pendientes de que esto pase, ¿no? De que si se reactiva, y lo conversábamos hoy día al interior, si se reactiva, o hemos dicho no se reactiva, sino se lleva a cabo la segunda reunión en Quito, poder tener de ahí una hoja de ruta, y por qué no pensar de aquí en 2 años en tener un acuerdo comercial. Obviamente eso pasa por voluntades políticas, y ahí la parte técnica la trabajamos casa adentro, obviamente digo el sector público, que es el que lidera todo este proceso, y el sector privado, pero hay una voluntad política que creo que la necesitamos reforzar, ¿por qué no con una visita oficial de nuestro mandatario o de altísimo nivel? Esperemos que eso se dé en el corto plazo. Son evidentemente expectativas que tenemos, y recordemos que sigue siendo los Estados Unidos nuestro primer socio comercial, y vamos de a poco con esta necesidad de no perder espacio frente a nuestros vecinos que ya tienen sus respectivos acuerdos comerciales, ¿no? Vamos a hacer, María Antonieta, una pequeña pausa para nuestros auspiciantes y retornamos más con este tema del TIC, ¿no? Yo quiero ahondar un poquito lo que se viene en julio.
Y tal como lo habíamos anunciado antes de la pausa, María Antonieta, el tema del TIC, del Comité de Facilitación de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, pues tiene una importancia enorme, ¿no? Pero AmCham, Nacional, Quito, Guayaquil, pero particularmente la de Guayaquil, porque yo fui testigo de que tú abriste las conversaciones en Washington en su momento a nombre de AmCham Guayaquil y expusiste los temas que preocupaban. El peso de AmCham es sumamente importante en estas conversaciones. Muy bien, no queda sino esperar que en julio se vuelva a sentar esta mesa. Sin embargo, hablar de pronto de que con esto estamos cerca de un acuerdo comercial bilateral, posiblemente con los Estados Unidos, todavía es aventurado. Definitivo. Por ejemplo, ¿en qué temas se han avanzado desde el comité que se reunió en noviembre del año pasado a lo que será la reunión de julio de este año? ¿Qué cosas pudiéramos decir? Miren, se avanzó en esto y la nueva mesa reinstalada en Quito en julio va a tratar estas cosas de aquí. Particularmente considero que una mesa que ha avanzado mucho es la de propiedad intelectual. Mucha gente dice, bueno, esa puede ser uno de los temas sensibles. Sí, es un tema sensible, pero se ha avanzado. Se ha avanzado porque hay un trabajo muy cercano entre el USTR y el Ministerio de Comercio en conocer bien, obviamente, todo ese cuerpo legal que existe. Se han emitido observaciones desde el USTR al Código de Ingenios y a su respectivo reglamento. Yo creo que eso es muy importante determinarlo. Entonces se espera que eso vaya dando fruto. No te estoy diciendo que todo esté resuelto, que eso obviamente no es una información pública la que tenemos, te comento únicamente lo que nosotros conocemos como AmCham Guayaquil, como sector privado. Sabemos que en las mesas laboral y ambiental ha sido más que todo un intercambio de normativas. Ahí no hay mucho más que conocer los cuerpos legales y hasta ahí llegó, no hay mayor observación al respecto. Obviamente el USTR conoce en materia laboral, pues como todos sabemos hay una revisión, yo diría, no voy a decir general, pero sí de parte de las modalidades contractuales y eso aún está pues, un poco en el aire, para decirlo, o en discusión, no decirlo en el aire, pero sí en discusión aún al interior. Creo que las mesas de servicios, las mesas de comercio electrónico, la de comercio electrónico tiene algunos temas que también hay que articularlos bien. Recordemos que hay un cuerpo normativo en comercio electrónico que debe de articularse porque allá el comercio electrónico en Estados Unidos es muchísimo más amplio, mucho más importante y hay una necesidad de trabajar fuertemente en aquello. ¿Qué me atrevo a decir que está, no voy a decir la palabra stand-by porque no es lo adecuado, pero que debe ser discutido a profundidad definitivamente la parte agrícola? Y como todo proceso de negociación, usted que lo conoce mejor que nadie, habiendo estado en su momento en el ministerio, o sea, los acuerdos son, yo doy algo y voy a recibir algo, o sea, esto es una cuestión de negociación. Entonces la parte agrícola tiene un interés importante para los americanos, para los Estados Unidos, en algunos rubros que podrían ser categorizados como sensibles. Obviamente para eso hay una serie de mecanismos que ya se los ha utilizado, que las diferentes autoridades y gente técnica de nuestros ministerios, digo ministerios porque recuerden que una negociación la puede presidir un ministerio, en este caso el de comercio, pero en temas agrícolas usted tiene un ministerio de agricultura, claro, que tiene el ente de control sanitario, como es el caso de la calidad, que están ahí estudiando algunos ejemplos, están dentro del proceso de negociación. Hay que estudiar bien hasta dónde voy a ceder y qué puedo pedir a cambio. Entonces, en ese proceso de revisión aún se lo está marcando. Creo que es relevante aclarar, el otro día también lo conversábamos, aclarar que aún no estamos negociando un acuerdo. Estamos aún en esa fase previa en donde tú dices, mira, a mí me parece que esto deberías manejarlo así y ciertos productos no pudieron ingresar porque hubo tal traba o tal obstáculo o tal situación o tal trámite, dependiendo del sector o del producto que hablemos, y eso recién se está solventando. O sea, por si acaso aún no se habla de un acuerdo comercial. Un acuerdo comercial está más adelante en este proceso. El TIC es un paso previo y así te lo dice también, obviamente, las personas entendidas, tanto de los Estados Unidos cuanto de Ecuador, que hay que para caminar hay que comenzar gateando. Entonces estamos en ese paso previo. Pienso que la mesa agrícola es definitivamente la que va a costar un poquito más
y ese costar pues pasa un poco en dialogar adecuadamente al respecto. Claro, y Ecuador estuvo muy cerca de firmar en su momento sí, el TLC, ¿no? Prácticamente me da la impresión que faltó un poco de decisión en su momento, ¿no? Más de 12, 14 años atrás. Sí. Estuvo un tris de darse, lo logró hacer Colombia, lo logró hacer Perú. Considero que las condiciones de un acuerdo serán distintas que el TLC colombiano y peruano, ya no es un tema de adhesión, me da la impresión por la forma de negociar que tiene la actual administración norteamericana, sobre todo en el tema del USTR. Bueno, vamos cerrando un poquito ese capítulo y regreso otra vez a la AmCham de Guayaquil. Leía unas estadísticas que indican que en lo que va de este año ha habido un incremento, ligero pero incremento en el porcentaje de inversiones en los Estados Unidos hacia el Ecuador en relación con el año pasado. ¿Cómo lo sienten ustedes eso a través de las empresas que ustedes agrupan? ¿Está habiendo una mayor dinámica de inversión? Yo creo que aún es, claro, cuando hablamos de estadísticas, seguimos hablando de estadísticas que son pues, no inmensamente grandes y con crecimientos muy, muy marcados, sino aún son, para decirlo de alguna manera, incipientes, y por que utilice este término, pero pues siempre hay que tomar un referente con alguien que está al lado tuyo. Y si te agarras la estadística peruano-colombiana, pues no puedes comparar jamás nuestra inversión. Hablamos de que Colombia tiene 13.000 millones de dólares de inversión extranjera directa y Perú está como cerca de los 7.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Lo que sí percibimos ya desde tal vez el día a día, ¿no? O sea, hay empresas que se acercan a nosotros, algunas en construcción. O sea, para darte un ejemplo, una constructora grande que se hacía un proyecto destacado en Quito y que se acercó a nosotros un poco por referencia del mismo USTR, del mismo US Chamber of Commerce, y hay una inversión ahí, yo creo que pues, pequeña, no tengo exactamente la estadística. Sabemos que en construcción hay algunas empresas que están interesadas en temas de manufactura, en comercio en general, o el tema de servicios, que es un tema que yo siempre le voy a dar la reflexión mayor, porque considero que servicios es un tema relevante para la economía mundial. Entonces Estados Unidos tiene mucho interés y esa mesa puntual, si se llega a dar un acuerdo comercial, debe ser ampliamente debatida. ¿Y por qué ampliamente debatida? Porque puede ser una oportunidad para el Ecuador bien llevado de poder generar alianzas para profesionales como usted o como yo, en donde encuentres tus contrapartes americanas que busquen socios locales y podamos hacer cosas juntos en el Ecuador. Entonces hay un tema de servicios y la economía americana, la verdad que no tengo la estadística exacta, debe estar por el 85% de su PIB en servicios. Entonces estamos hablando de que ese va a ser un énfasis mayor, y algunas empresas en servicios han venido y están, no solamente que han venido, es que muchas siguen preguntando, ¿por qué para el tema no es tan rápido el que ingrese en el Ecuador? Y usted como abogado también lo conoce, o sea, te siguen preguntando ¿y por qué sigue habiendo un cambio en otras leyes? Entonces todavía la cancha está marcada en una parte con la ley de fomento productivo 1, que pues, creo que hay que destacarla por la serie de incentivos que tiene, pero entra una segunda ley que pues, está en debate. Entonces nuevamente esa suerte de cambio sí asusta, perdón que utilice el término, creo que es el correcto, o desalienta ese interés del inversionista en terminarse de decidir en venir, ¿no? Yo creo que ha habido, reitero, algunas señales muy positivas que hemos dado, que pues hay que destacarlas, pero nuevamente considero que falta promoción. Si me preguntas qué falta, y cuando tuvimos la oportunidad de contratar una de las firmas en Washington, firmas de cabildeo, de lobbying, ellos te decían, oye, es que la gente todavía no termina de entender qué pasó en Ecuador y qué cambios ha habido, entonces hay que hacer una promoción de ese brand Ecuador adecuadamente, y es un poco lo que nosotros hemos tratado de hacer desde nuestro espacio. Deberíamos hacer más, unidos todo el país, el sector público y privado, para difundir una ley de producción que es interesante, pero que necesita viabilizarse adecuadamente a través de una ventanilla única de inversiones, para dar uno de los mecanismos altamente utilizados en otros países, que la gente diga, bueno, es que yo si quiero hacer un negocio y tengo que hablar con 18 instituciones diferentes para hacer trámites de cualquier tipo, los voy a tener todos en un mismo lugar. Y no solamente el lugar físico, sino una plataforma online que pueda responder a todas esas necesidades. Entonces, creo que hay una oportunidad
destacable. Hay un proyecto interesante, Ventanilla Única. Sé que hay organismos multilaterales empujando y apoyando ese proceso, que se dé pronto, porque nuevamente el río sigue adelante y por ahí nos vamos a quedar nosotros en la corriente medio ahogados si no nos movemos rápidamente. Se vuelve urgente el tema de la ventanilla única, un tema que se pone en discusión, está listo para implementarse y se lo vuelve a retirar. Tú mismo dices la ley de fomento productivo 1, quiere decir que viene una 2. El hecho de que venga una 2 trae incertidumbre, por más buena que sea. Yo espero la 2 para saber qué tiene, ¿no? Antes de invertir, y entonces en vez de impulsar inversión me detengo ahí. Quiero agradecerte, vamos aquí a concluir esta primera parte de esta entrevista con María Antonieta Reyes, directora ejecutiva de AmCham de Guayaquil, y nos vemos en la segunda parte. Muchas gracias.